Bueno, hermanos y hermanas, buenas noches, sean bienvenidos todos en el nombre del Señor. Damos la bienvenida a todos nuestros hermanitos que están aquí en vivo y bueno, mi hermana que se acaba de conectar y los hermanos que se vayan a conectar en el transcurso de la clase. Estamos viendo el siguiente profeta, que es Jeremías, este gran hombre que utilizó el Señor para precisamente advertir al pueblo tan rebelde en la idolatría, hermanos, que pues hasta el mismo Jeremías decían el profeta llorón, porque él le dolía mucho su pueblo. Entonces, no sé, es de la munición. Entonces, hermanos, bueno, para iniciar vamos a hacer una oración de forma reverente para que Dios nos guíe en este tema, en este capítulo que vamos a ver el día de hoy. Oremos. Amadísimo Padre Celestial, Señor nuestro, toda la honra, la gloria, la alabanza sean tuyas por todos los siglos. Bendito sea tu nombre por toda la eternidad, Padre Santísimo. Mi Señor eterno, este grupo de hijos tuyos, tanto de forma en vivo, como mis hermanos que estén conectados o se vayan a conectar, te damos las gracias, Padre eterno, por estar aquí en tu casa de oración, mi Señor, para seguir aprendiendo más de tu palabra y así seamos buenos soldados de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Padre, para entender bien cuál es tu propósito, cuál es tu amor, tu misericordia hacia tu creación más maravillosa. Bendito Padre, que tú aprecias, que somos los seres humanos. Y bendito Señor, de forma personal te ruego, mi Señor, que me otorgues sabiduría, palabra fácil, entendible, y que únicamente de mis labios, Señor, salga palabra tuya. Te ruego, Padre eterno, que a mis hermanos que están en vivo y los que se vayan a conectar, les otorgues un oído presto, un corazón dispuesto, para que todos salgamos edificados, mi Señor, y entendamos bien cuál es tu propósito sobre toda tu creación, mi Señor, y entender más tu amor y tu misericordia revelado en Cristo Jesús, tu Hijo sagrado. Te rogamos, Padre, que nos acompañes por medio de tu santo y poderoso bendito Espíritu, mi Señor, para que nos guíe y esta clase te llegue como un olor fragante para la honra y gloria tuya. Todo esto, Padre, te lo agradecemos, te lo pedimos y te lo suplicamos en el poderoso, santo y bendito nombre que es sobre todo nombre de nuestro gran Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Buenas noches. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar. Seguimos con el capítulo 6 del profeta Jeremías. El capítulo 6, hermanos, comienza con un ruego que dice en el versículo 1. Mi hermana Irma, ¿nos ayuda a leer Jeremías 6:1, por favorcito? Sí, dice la palabra de Dios. Sí. Huid, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén, y tocar bocina en Tecoa, y alzar por señal humo sobre Bet-Jarem, porque del norte se ha visto mal, y quebrantamiento grande. Amén. Gracias, hermano. Bueno, comienza con este ruego en el 6:1. Huid de en medio de Jerusalén. El clamor de Jeremías, que viene en el capítulo 4, versículo 5, decía, entremos en las ciudades fortificadas. Ese clamor, hermanos, se extiende ahora para convertirse en una llamada con el propósito de alertar el peligro que avanzaba hacia Jerusalén, porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande. Vamos a ver quién es ese enemigo que viene del norte. El profeta, de hecho, no puede olvidar los clamores de parientes, los miles de lazos de sangre y sentimiento que lo atan a esta perversa y pecaminosa nación. Aún al momento de este negro anuncio de destrucción, él mitiga la severidad con la promesa que dice, si recordamos en el versículo 5:10, mi hermano Martín nos ayuda a leer Jeremías 5:10. Suban por entre sus hileras de vides y destruyan, pero no hagan destrucción total, arranquen sus sarmientos, pues no son del Señor.
Ese sí, ¿no? Sí, dice escalar sus muros y destruir, pero no del todo, no del todo. O sea, y en el versículo 4:27 dice, no los destruiré del todo, ¿verdad? No los destruiré del todo. Todavía se deja una puerta abierta, hermanos, a la posibilidad de que algunos, por lo menos, puedan ser ganados al arrepentimiento, ¿sí? De entre ese pueblo enorme, pecaminoso, el Señor todavía da esa esperanza de que Él obviamente ve los corazones, ¿verdad?, de las personas. Él lo ve y Él pues da esa puerta, esa esperanza, no los destruiré del todo. Vamos a ver el enemigo que venía. ¿Quién es el enemigo que viene del norte? ¿Verdad? Vamos a ver los versículos del 1 al 5 del capítulo 6. Salud. Gracias. La fuerza que venía del norte, hermanos, era Babilonia. Era poderosa y estaba resuelta. Este clamor instaba a los benjamitas, coterráneos de Jeremías, a huir de Jerusalén, la cual, hermanos, estaba ubicada parcialmente en territorio de Benjamín. A tocar bocina en Tecoa, ubicada a unos 19 kilómetros al sur de Jerusalén, y a enviar señal sobre Bet-Jaquerem, que estaba en medio. El propósito de la llamada, hermanos, era poner en alerta a toda la región y que huyeran hacia el sur. Esta fuerza del norte estaba ahora preparada para realizar un quebrantamiento grande. Esto lo vemos en Jeremías 4:6. Mi hermano Roberto nos ayuda a leer Jeremías 4:6, por favor. Alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. Amén. Gracias, hermano. Jeremías usó una expresión fuerte que incluía el rompimiento de murallas. Las ciudades fortificadas, hermanos, no proporcionaban seguridad. Judá, al ser una delicada hija, por decirlo así, no estaba preparada ni mental ni militarmente para resistir la fuerza del norte, o sea, Babilonia. Sí estaba preparada para la guerra, como lo vemos aquí en el versículo 4, Jeremías 6:4. Dice, anunciad guerra contra ella, levantaos y asaltémosla a mediodía. Ay de nosotros que va cayendo ya el día, que las sombras de la tarde se han extendido. Mientras que los falsos profetas, hermanos de Judá, predicaban paz, como les encanta hoy este mundo. Si vemos que dicen, no, paz y paz entre Ucrania, Rusia, ¿cómo se llama? Los hijos lo que está en la guerra en Jerusalén, que es Israel contra Palestina, pero los palestinos, según la Biblia, viene de los hijos de, había dos, los gemelos que querían salirse, de Esaú, son los de Esaú. Esos son los verdaderos palestinos, no son los con los que peleó Sansón, ¿cómo se llama? Filisteos. No son filisteos. Esos no son filisteos, los de Palestina. No. Ok, entonces, hermanos, sí, entonces vemos que mientras los falsos profetas predicaban la paz, falsamente. ¿Cuál paz? Si venía inmediatamente Babilonia, ¿cuál paz iba a haber? ¿No? Esta fuerza armada vendría y consumiría. Vamos a ver los caminos inicuos de Judá. Dice, Dios estaba al mando, hermanos, como lo sabemos, Dios tiene el control de todo, de todo. Si una hoja se cae fue por voluntad de Dios. Se cayó porque hizo mucho aire. No, Dios tiene el control de todo y lo sabemos. Dios estaba al mando de todo lo que estaba sucediendo y buscó la manera de advertir a Jerusalén y a Judá. Vamos a ver los versículos del 6 al 8. Mi hermano Luis Omar nos ayuda a leer Jeremías 6, del 6 al 8, por favor. Sí, hermano. Así dice la palabra de Dios. Sí. Porque así dijo Jehová de los ejércitos: cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada.
Toda ella está llena de violencia. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oyen en ella, continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabilitada. Inhabitada. Sí, gracias, hermanito. Fíjense, entonces aquí, hermanos, Dios buscó la manera de advertir a Jerusalén y a Judá. Lo vemos en los versículos del 6 al 8. El modo de atacar, hermanos, combinaba tanto el castigo del pueblo, que lo vemos en el versículo 6, como la desolación de las propiedades y las posesiones, lo vemos en el versículo 8. Entonces, Judá rehusó hacer caso a las advertencias. Esto lo vamos a ver en los versículos del 9 al 12. Mi hermana Irma nos ayuda a leer versículos del 9 al 12 de Jeremías 6. Sí, dice la palabra de Dios. Así dijo Jehová de los ejércitos: de todo rebuscarán como a Vid el resto de Israel. Vuelve tu mano como redimidor entre los sarmientos. A quien hablaré y mostraré para que oigan. He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No lo aman. No la aman. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano, y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades también, sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Moradores de la tierra. ¿Qué entendemos por moradores de la tierra? Los que viven ahí. Una parte, Su creación. pero tiene otro propósito espiritual muy profundo, hermano. ¿Qué es morador de la tierra? Lo vemos en Apocalipsis. ¿No sabe? Los pecadores, los que viven inicuamente. Por eso estamos viendo las iniquidades de Jerusalén y de Judá. Son los que no tienen a Dios. Sí, son los que no tienen a Dios. Son los rebeldes. Exactamente. Entonces en Apocalipsis los menciona. Y vamos a ver ahorita un texto precisamente relacionando a los moradores de la tierra, que también, como dijo mi hermano Luis Omar, pues sí, son los que habitan el lugar. Son los habitantes, se podría decir. Es como el primogénito. ¿Qué le entiendes por primogénito? Pues el primer hijo. Pero espiritualmente el primogénito, por ejemplo, ¿David fue primogénito? Así en ese contexto, no, ni fue el primer rey y fue el último hijo de los 8. Entonces digo, ¿por qué menciona el primogénito? El excelso, el supremo. Ni Esaú. Digo, ni Jacob fue primogénito. No, claro que no. Fue Esaú. Entonces aquí, como mencionan, hay un texto, no sé si en Proverbios, donde se menciona al rey David que fue el primogénito, y lo explica el mismo texto, que es el supremo, el excelso, sobre los reyes de la tierra. Excelso por Dios. Exacto, sí, exactamente. Creo que el rey de reyes es nuestro Señor. Pero el rey aquí en la tierra, para Dios, el supremo, el excelso, fue el rey David. A pesar de todo, de toda su rebeldía. Entonces vamos a ver qué esto de los moradores de la tierra. Es un tema clave, hermanos. Bueno, entonces, ya leímos estos textos. Entonces vamos a ver. Dice: Jeremías, reconociendo la seriedad de su mensaje de destrucción inminente, deseaba que Judá tuviera oídos que oyeran. Este pueblo había cerrado sus oídos, en el versículo 10, ¿verdad? Aquí lo dice. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos. ¿Sí?
El versículo 11, hermanos, revela que el haber desechado la voluntad de Dios en un momento tan crítico era algo que ardía dentro de Jeremías, expandiéndose hasta convertirse en la ira de Jehová. Continuando con este versículo 11, vamos a releerlo, dice: por tanto estoy lleno de ira de Jehová, estoy cansado de contenerme, la derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. En esta porción, hermanos, se hacen dos tristes observaciones. Primero, el profeta Jeremías, que tenía todo el deseo de ser escuchado y de rectificar los errores de la nación, soportó peligros atormentadores. Los oídos cerrados del pueblo le aseguraban a Jeremías que no iba a ser escuchado, como efectivamente nunca fue escuchado. Por lo tanto, no había esperanza de que algún argumento los llevara al arrepentimiento. Y el segundo efecto, hermanos, es el efecto de levadura del pecado. Se manifestaría en todos los niveles de la sociedad. Todos llegaron a ser víctimas de la mano de Dios que se extendió en juicio sobre Judá. La humanidad tiene un Dios amoroso, y decimos amén, que hace oír advertencias por medio de su palabra inspirada. Pero cuando las gentes no aman la ley de Dios, pronto dejan de tenerle amor a la vida, los moradores de la tierra. Espiritualmente hablando, hermanos. Los hombres, como dicen, los que desecharon a Dios, los que no creen, esos son el término moradores de la tierra. Y vamos a leer Apocalipsis, versículo del 20 al 21. Mi hermano Martín nos ayuda a leer Apocalipsis 9 del 20 al 21 para entender bien qué es morador de la tierra. Apocalipsis 9 del 20 al 21. Y ahí vamos a entender qué es morador de la tierra, claramente. El resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no se pueden ver, ni oír, ni andar. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Así es. Aquí hay dos tipos de humanidad: los hijos de Dios, los cristianos, y los moradores de la tierra. O sea, los hombres que viven en pecado, que no se arrepienten y que tienen la marca de la bestia, por supuesto. Son los que están sellados en la frente y en la mano, pero no es el chip. No es el chip. En la frente es que aquí se mecaniza el pecado, y en la mano que se ejecuta. No es un chip, no es una vacuna. Sí. Es el pecado que se fabrica y la mano que se ejecuta. El pecado. Esa es la marca de la bestia. Son propiedad de Satanás. Que muchos obviamente estuvimos bajo esa propiedad. La desolación de Judá es segura. Vamos a los versículos del 13 al 17. Mi hermano Roberto nos ayuda a leer. Jeremías 6 del 13 al 17. Sí, hermano. Por favor. Jeremías 6, Del 13 al 17. Por favor, hermano. Gracias. Dice: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, Sí. cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castiguen, caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta, y dijeron ellos: no escucharemos. Hasta el 17, hermano. Sí, hermano, muchas gracias.
Esta sección de graves acusaciones, hermanos, presenta el estado total de degeneración del hombre, mezclado con el buen camino de Dios y con todas las promesas que este camino conlleva. Si bien ambos miembros de la relación se aprecian de estos versículos que acaba de leer mi hermano, ellos estaban tristemente separados. En esta escena eran como el agua y el aceite que no se mezclan. Estaban juntos en cuanto al lugar, pero no en cuanto a la vida. Eran partes del mismo cuadro, pero permanecían separados. La humanidad con Dios. Y en ese tiempo estaban así. Sí, parecían agua y aceite, en un mismo cubo, pero estaban separados. Sí. ¿Por qué? Por la rebeldía. Por la rebeldía que había. Se distinguen, vamos a ver, hermanos, aquí en estos textos, se distinguen 6 etapas de pensamiento, 6. Y acción, 6 etapas de pensamiento y acción que hacían inevitable, ¿verdad?, la desolación de Judá. Primero vamos a ver la ganancia injusta, ¿sí? En el versículo 13. Cada uno sigue la avaricia, en el versículo 13. ¿Sí? Cada uno sigue la avaricia. Esta descripción que hace de la gente refleja sus prácticas de transacciones injustas y de egoísmo, violencia y robo. Segunda etapa vamos a ver la vergüenza espiritual. Vergüenza espiritual. Aquí mismo en el versículo 13. Todos eran, ¿qué? Engañadores. Desde el profeta hasta el sacerdote. Esta descripción es sencillamente una ampliación de un mal del cual ya se habló en el capítulo 5, versículo 2 de Jeremías. 5:2, que dice: aunque digan vive Jehová, juran falsamente. Y hermanos, ¿quiénes serán los falsos profetas en este tiempo? Los falsos profetas. Pues todo lo que son las sectas, los que son las denominaciones. Exactamente. Los líderes religiosos. Los que no siguen la sana doctrina. Exactamente. En aquel tiempo hubo eso, ¿verdad? Los que según anunciaban, es que me vino esto de Dios, y no es cierto. Mi hermano Martín, ¿tiene algún comentario? Necesariamente, no hay que verlo tan solamente externo, sino también interno. Cualquier hermano, cualquier persona que de un estudio que suba a predicar o que simplemente comparta perspectivas en lugar de la palabra de Dios, son falsos profetas. Toda la enseñanza y todo lo que uno exhorte, todo lo que uno diga, inclusive hasta para hablar de uno mismo, debe ser en base a la palabra. Y quien hable en base a lo que siente, o a lo que opina, o a lo que él cree, fuera de la palabra, es un falso profeta. Muy bien, hermano. Ahora sí que sabia respuesta a eso iba. Perdón, hermano, ahí es justamente donde entra el discernimiento de nosotros como cristianos. Sí, hermano. Y como dice la palabra, probar todo espíritu. Y sí, cuando nosotros escuchamos o vemos ciertas actitudes, tenemos que tener ese discernimiento. Así es. Lo que le decía yo a una hermana, porque me decía una hermana, oiga, sí, pero ¿cómo puedo saber yo si soy una persona madura o no? Le digo, hermana, así es. ¿usted siente que puede ser fácilmente engañada? Si siente que puede ser fácilmente engañada con respecto a su fe, entonces usted no tiene madurez. Por ahí empieza la madurez. ¿Y cómo empieza la madurez, hermano? ¿Cómo podemos saber? Yo le pregunto, ¿cómo podemos saber si somos engañados o no? Porque si conocemos la palabra, no nos engañamos. Exactamente. Pero Esta es la clave. Si no conocemos la palabra, Pero no es tanto leerla, sino meditarla. Y ponerla en acción, como lo decía mi hermano Martín, hay que ponerla en acción, hermano. El Evangelio no solamente es el conocimiento, sí, es importante, pero hay que practicarlo. Tenemos que ser como el Evangelio viviente, en nuestra manera de vivir. Consideran que dicen, bueno, no, pues para mí, y sobre todo las personas que son recién bautizados o que van a ser bautizados, tienen miedo de quedarle mal a Dios, de fallarle a Dios. Ese es uno de los motivos. Y dice,
dices, no, y si me equivoco, y si no hago bien las cosas. Es mucho, Sí. son muchas cosas para hacer. Y en realidad lo que tienes que hacer es únicamente practicarlo. Vas a practicar lo que dice aquí. Si ya la leíste, Sí, ahora practícala. sí. Así es. Justamente Sí, mi hermano. eso, ¿no? O sea, también no solamente madurez es igual a conocimiento. No es parte de Es eso. parte. Empieza por ello. Pero lo principal es el permitir y el dejar que Dios guíe tu vida. Yo les ponía un ejemplo en la clase de los jóvenes. O sea, si nos ponemos en temas prácticos, un guante sirve para proteger la mano, pero al final del día, si Así es. alguien que no tiene una mano se compra un guante, pues no sirve. No, el guante no tiene utilidad. Solamente un garfio. ¿Por qué? Porque el guante fue hecho para ser manipulado por la mano, ya sea para protegerlo, ya sea para ayudarlo, ya sea para guiarlo. Así es. Y así debemos de ver el Espíritu Santo y a Dios en nuestra vida, porque Así es. nosotros somos ese guante. Si nosotros no permitimos que esa mano entre en nuestra vida, somos un guante vacío y no servimos de nada. Al final del día, quien nos permite y quien nos lleva y con quien debemos de dejar Sí, hermano. es esa mano, y Así esa es. mano pues es Dios obrando en nuestra vida. Muchos dicen que sí lo dejan entrar, y yo les pongo el ejemplo, pero puede Sí. ser hazte un guante de cemento. Ok. ¿De qué sirve un guante de cemento? Para nada. No. O sea, es duro, no se permite moldear, no se deja mover. Y es básicamente cuando se habla de un corazón duro, de que una persona puede conocer mucho la palabra, puede estudiarla además, Sí. pero no se deja llevar por Dios. Así es. Muy bien, hermano. Sí, al punto medular, hermanos, es de que la pregunta, la primera pregunta que hice, ¿quiénes serían esos falsos profetas? Sí, efectivamente, son casi por lo general los líderes, pastores, líderes religiosos, pero como dice mi hermano, todos somos, porque todos salimos a predicar el Evangelio. Por eso era muy importante, hermanos, cuando estudiamos en lo de la armadura de Dios, ¿verdad? La espada. Y sabemos que el Señor en Apocalipsis que habla de qué? Le va a salir la espada. Y la espada es su palabra. Y también lo dice, que esas palabras que yo hablé, esas son las que te van a juzgar. Y aquí está su palabra que él habló. Esto es lo que nos va a juzgar en el día del juicio. Tan sencillo. Cuando vimos también que el sostén de la armadura era la verdad, efectivamente la verdad, pero todo eso, todas las piezas de la armadura, ¿cómo la conocemos? ¿Dónde conocemos la verdad? En la palabra. En la palabra. Y por eso debemos de ser, no solamente estudiarla, leerla, sino debemos de, cuando salgamos a predicarla, hermano, trazarla bien. Y debemos de tener cuidado, hermanos, porque nuestra salvación depende tanto de nosotros como las personas que están afuera. Es muy delicado predicar el Evangelio. Es muy sencillo, no es nada difícil. Su palabra no es gravosa, no es complicada. Pero, hermanos, allá afuera hay mucha gente muy hábil. Y si no estamos bien empapados en la palabra, pues, ahora sí que nos van a arrastrar fácilmente. Porque aún los escogidos serán engañados. ¿Sí? Ok. Otra etapa de pensamiento y acción que hacía inevitable la desolación de Judá, hermanos, era una falsa afirmación. Lo vemos en el versículo 14. Ajá. Y cura la herida de mi pueblo con la vanidad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿No? Al declarar fantasiosamente que todo era paz, paz, ¿verdad? Cuando en realidad no había paz, ¿verdad? Los falsos profetas estaban sanando la herida del pueblo con liviandad. O sea, ser liviano, estar disminuido, ser despreciado, ser de poca monta, ser estimado como poca cosa, maldecir, abominar, arrojar cualquier cosa de alguien. Eso es liviandad. Liviandad.
En vista de tales abusos de parte de los voceros de Dios, no es de extrañar, hermanos, que Pablo dijera: ¡ay de mí! ¡Ay de mí si no anunciar el evangelio! Y que dijera también: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Primera de Corintios capítulo 9, versículos 16 y 27. Lo que acabo de leer, lo de Pablo. Vamos a ver la cuarta, que es, la cuarta, ¿cómo se llama? La cuarta etapa de pensamiento de acción que hacían inevitable la desolación de Judá, hermanos, es la difamación deliberada. Eso lo encontramos en el versículo 15. En el versículo 15 que dice, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castiguen, caerán, dice Jehová. Difamación deliberada. Al cometer tales abusos y abominaciones relacionadas con su predicación, estas almas enfermas espiritualmente no se habían avergonzado para nada, o sea, los falsos profetas, ni sabían tener vergüenza. Las palabras que Jeremías usó insinúan que estos profetas y sacerdotes deberían haberse sentido heridos, compungidos, avergonzados, lastimados, lesionados e indignados a causa de sus miserables comentarios y de su conducta. Sin embargo, hermanos, esto no les molestaba en lo más mínimo. Los impíos pueden estar tan engañados que su conciencia deja de causarles dolor y no sienten pesar de representar tan pésimamente a Dios y el mensaje inspirado de este. ¿Sí? Vamos a ver un texto clave, dos textos claves, Mateo 7, del 21 al 23. Gigi, ¿nos ayudas a leer, mija? Mateo 7, del 21 al 23, un texto que ni siquiera de memoria, o sea, debemos de dormir con ese texto, saberlo. Mateo 7, del 21 al 23. Por favor, 23. Un caos conocido. Mateo 7, del 21 al 23. Dice la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirían que aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Gracias, mi hija. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿A quién se refiere eso? A los falsos profetas. Por eso una de mis preguntas y que me impactó mucho: ¿seremos salvos fuera de la iglesia de Cristo? No. No. Porque el que diga que sí, entonces la pregunta es automática: ¿qué estamos haciendo aquí? Perdiendo el tiempo. La palabra, entonces hay muchas verdades. Aquí yo nada más veo una. Pero si dicen que sí, entonces ¿qué estamos haciendo aquí? Yo me puedo ir a los pentecostales, me puedo ir a los bautistas, a los católicos, pues total. Como dice el líder religioso, hay un abanico de infinidad de posibilidades de religiones, pero todas llevan al mismo cielo. Todos somos hijos de Dios. ¿En serio? ¿Esto lo enseña la palabra? No. Y este texto es clave. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Lamentablemente. Por eso, ¿cómo dice la palabra? La mies es mucha y poco los obreros.
Hermanos, tenemos muchísimo trabajo que predicar allá afuera, incluyendo entrar en esas organizaciones religiosas y predicar la palabra, hermanos. Es que no, es que es el cura, es el pastor. Yo voy a él y le voy a preguntar, ¿sabe usted a qué vino Cristo? ¿Sabe cuál es el plan de salvación? Con textos que me lo diga. Sí. Tenemos mucho trabajo que hacer, hermanos. Allá afuera hay personas que por supuesto tienen hambre de Dios. Y Dios lo sabe. Él conoce las intenciones del corazón del hombre. Sí. Pero nuestra responsabilidad, hermanos, es ir a predicar el evangelio. Trazarlo correctamente, hermanos. Hay una sola forma, nada más una. No hay muchas. No hay muchas, hermanos. La verdad es una, no muchas. Tú tu verdad y yo la mía, respétame. No, Señor. Yo no soy quien, pero aquí lo dice Dios. Y la Biblia me está diciendo que nada más hay la perfecta unicidad de Dios. Una. La clave es una. Un Dios, un Señor y Salvador, un solo Señor mediador entre Dios y los hombres, un evangelio, una fe, un Señor, un bautismo. Uno. ¿O dice varios? ¿Usted, hermano, dice usted aquí 2, 3 evangelios? No, hermanos. Por eso es muy triste, lamentable ver cuántas personas que tienen mucha fe en Dios. Es muy triste verlos así, hermanos. Sí. Y pues nuestro trabajo es poner la semilla, ya Dios dirá. Dios va a salvar a quien Él quiera salvar. Pero eso no significa, como dice el mundo, ¿verdad? No, entonces es un Dios selectivo. Dios ve la intención del corazón. Eso significa, Él lo va a ver. En vista de tales abusos de parte de los voceros de Dios, no es de extrañar, hermanos, que Pablo dijera, bueno, lo que acabamos de leer. Estamos viendo en el cuarto, perdón. Vamos a ver el otro texto, 2 de Corintios, capítulo 11, versículos del 13 al 15. Mi hermano Martín nos ayuda a leer. 2 de Corintios, capítulo 11. Este texto también es clave. ¿11 qué dijo? ¿15? 2 de Corintios 11, del 13 al 15, hermano. Por favor. 2 de Corintios. La palabra dice, porque Sí, hermano. los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues, aun Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. Gracias, hermano. Habíamos comentado que Satanás no solamente utiliza a los ángeles que lo siguieron, lamentablemente también a hombres. Y aquí dice sus ministros de maldad. También lo utiliza, hermanos. Entonces, hermanos, vamos a ver la quinta etapa del pensamiento y acción que hacía inevitable que la desolación de Judá es el desprecio deliberado. Y eso lo encontramos en el versículo 16. Jeremías 6, 16. Permítanme un segundo. Jeremías 6, 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál será el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Qué rebeldía, ¿verdad? Este pueblo tan terco, que cómo hacerlo despertar. Jeremías tenía tanta ansiedad, del pobre. ¿Cómo hacerles entender? Hermanos, al cometer tales abusos y abominaciones relacionados con su predicación, estas almas enfermas espiritualmente, hermanos, estaba viendo desprecio deliberado, disculpen. El llamado a buscar las sendas antiguas, hermanos, el buen camino, y andar por este, fue recibido con una negativa frontal y directa, pues dijeron: no andaremos, así descaradamente, no andaremos.
Con esta actitud de superioridad y autosuficiencia, el pueblo desechó las justas normas de Dios. Después tomaron otro camino y cayeron al pozo sin fondo, en el cual, en lugar de descanso, encuentran un abrasador diluvio, alimentado con azufre que está siempre ardiendo, sin consumirse. Vamos a leer Mateo 25, versículo 41. Mi hermana Irma nos ayuda a leer Mateo 25, versículo 41. Sí. Mateo 25, 41. Mateo 25, ¿qué? 41, hermano, por favor. Este es muy duro, este versículo, ¿eh? Es muy bueno. 25, 41. Sí, lo que pasa es que me traje esta Biblia que no la entiendo. Hermano. Bueno, Sí, dice la palabra de Dios. sí, hermano. Entonces dirán también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Y el versículo 46, hermana? Más adelantito. 46. Ahí mismo, pero el 46. Dice, e irán a estos al castigo eterno y a los justos a la vida eterna. Amén. Gracias, hermano. Apocalipsis 20, versículo 10. Mi hermano Martín, Apocalipsis 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Gracias, hermano. Y vamos a leer Apocalipsis 21, 8. Este es el texto más temido de Apocalipsis, que por eso mucha gente no le gusta. Pero déjenme decirles, hermanos, que este es mi libro favorito. Apocalipsis, o Revelaciones. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así es, hermanos. Y aquí este pueblo que dice, no andaremos. Bueno, usted no tiene que. Déjeme decirle, amigo o cristiano o hermano, usted no tiene que. No tiene que. Pero déjeme decirle que sobre advertencia no hay engaño. Y Dios es muy claro, tanto para lo bueno como para lo malo. Usted elige. A Dios le va a facilitar el trabajo, Déjame decirles, Él va a apartar a los de la izquierda y los de la derecha, los cabritos y las ovejas. Y Él simplemente va a decir, bienvenidos los benditos de mi Padre a las ovejas, o apartados de mí, malditos, al lago de fuego. Así. No hay más caminos, hermanos. No andaremos. Adelante, es tu libre albedrío. Pero sobre advertencia no hay engaño. Para que no le reclamemos a Dios y no nos llevemos una sorpresa. Porque escrito está. Más claro ni el agua, hermanos. Esto es un asunto muy serio. Muy serio, hermanos. Que debemos de tomar en esta vida terrenal, que somos peregrinos en este cuerpo que no va a heredar el cielo ni el reino de los cielos. ¿Sí? Fíjense nada más, no andaremos. Qué desvergonzados. El sexto es el estribillo de la ruina. Y esto lo encontramos en el versículo 17 de Jeremías 17. Jeremías 6, 17. Dice, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta,
Y dijeron ellos, no escucharemos. O sea, ya qué más rebeldía se puede encontrar aquí, hermanos. ¿Qué más rebeldía? ¿Qué hipocresía, hermanos? Oye, hermano, esos atalayas son los profetas, ¿eh? Los atalayas, los que anuncian, hermanos. Son los Exactamente, son los profetas. Fíjense nada más, aún así con todo, no escucharemos. Dice esto, cuando los atalayas advirtieran con sonido de trompeta, aquellas almas por lo menos fueron consecuentes. Respondieron, no escucharemos. El pueblo de Dios siempre ha tenido necesidad de atalayas que les adviertan, ¿sí? Vamos a ver Hebreos 13, versículo 7, de los atalayas. Hebreos 13, 7. Mi hermano Roberto nos ayuda a leer Hebreos 13, 7. Sí, hermano. Por favor. Hebreos 13:7 Sí. dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Más adelantito, hermano Roberto, en el versículo 17, en ese Hebreos 13, pero en el versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y Obedecer. sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Estos son los atalayas en el Nuevo Testamento. Los encargados de la iglesia, llámense ancianos, pastores u obispos. Y si no hay, los ministros. Obedecer. Y no es que seamos nosotros como dioses, no. Pero tenemos la responsabilidad de pastorear, cuidar el rebaño de Dios. Y es una enorme responsabilidad, hermanos. Sí, no es fácil. Sí. Pero dice el pueblo, no escucharemos. No escucharemos. Pues es como ahorita, ¿no? También Sí, hermano. no se sujetan a los ministros, pues lo que ellos digan, si dicen esto hagan, pues también muchos no se sujetan. Y aquí la palabra lo dice, obedecer a vuestros pastores, obedecerlos. Porque ellos velan por las almas de ustedes. Pero dicen, no escucharemos. ¿Ah? Sí, hermano. Bueno, Sí. adelante, hermano, adelante. Bueno, hermano, en el Éxodo, cuando los israelitas los estaba guiando Moisés, los israelitas decían que creían en Dios. Pero ¿cómo vamos a creer en ti? ¿Tú quién eres? ¿Quién te puso a ti ahí? Exactamente. ¿Quién te dijo que nos tenías que guiar? Y lo mismo pasa ahora. Cuando hay un ministro, cuando hay un predicador, y a él, ¿quién lo puso? Dios lo puso. Dios lo puso. Y si pues, podemos entender lo que habíamos hablado antes de lo que estaba comentando, la responsabilidad que tiene un predicador, un ministro, un obispo, un anciano, Sí, hermano. que él va a rendir cuentas ante Dios de esas almas. Él va a rendir cuentas. Entonces, la responsabilidad es muy grande. Mucho, hermano. Mucho. Porque dice Hebreos Sí. 10:31, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Así es, hermano. Aguas. Y eso La ira de Dios. es motivo suficiente. ¿Por qué? Porque tú asumiste esa responsabilidad ante Dios. Asumiste esa, de que vas a responder por las almas. Y eso Sí, hermano. es mucha responsabilidad ante Dios. Debemos de tener cuidado de no tener las manchas llenas de sangre, hermano. Así es. Cuidado si las tenemos llenas de sangre. Y es muy claro Dios lo que les va a pasar a esos hermanos. Yo lo que veo, hermano, perdón, Sí, hermano. si quería como comentar algo. Sí. Lo que veo es que, lo que puedo ver es que es importante que tanto el ministro como el recién convertido
estén constantemente leyendo la palabra. Ujú, Porque por eso está hablando de falsos profetas, ¿no? ujú. Entonces, ¿cómo voy a saber yo que un profeta es un falso profeta? Pues necesito prepararme, ¿no? Entonces siento que es un trabajo de toda la iglesia. Para que la iglesia crezca en general, cada persona tiene que hacer su parte. Y para eso nos fueron dados dones, ¿no? El que sirve, el que organiza, el que maneja el dinero, el que predica, el que enseña. Y si cada uno hace su trabajo bien, entonces la iglesia va a empezar a tener problemas. Ujú. Y parece como que, es que en esa iglesia hay problemas. Ujú. Pero yo lo que puedo ver es que cuando en una iglesia hay problemas es porque una iglesia está creciendo. La iglesia, si buscamos en los hechos de los apóstoles, en todas las iglesias había problemas. Ujú. Y por eso es que se escribían las cartas. Ahora, si la gente ve que hay problemas en la iglesia, entonces lo que tiene que hacer es pues leer cuál es la forma. Bueno, primero detectar el problema para poder poner una solución, Ujú. ¿no? Pero si vemos que, por ejemplo, en una iglesia los congregados no llevan ni siquiera la Biblia. Yo veo muchos lugares donde tienen que prestarles una Biblia porque no llevan su Biblia. Ujú. Entonces ahí hay un problema, ¿no? Y ahí hay que predicar eso, ¿no? Hermano, de verdad, pues tienes que traer tu Biblia, ¿no? Estas Biblias son para los invitados. O sea, sinceramente, ¿no? Y a las personas que ya tienen, o que ya son, ya son convertidos, ya son gente salva, pues tienen que traer su Biblia. Entonces desde ahí empieza el problema, hermano. Si desde ahí no hay una corrección, pues entonces esa persona va a seguir tomando su salvación a la ligera. Y entonces, ¿por qué nadie le está reprendiendo en eso, no? Ujú. Ujú. Entonces, a ver, hermano, necesito platicar contigo. Nunca traes tu Biblia. ¿Qué crees que es esto, no? Sí. De hecho, Entonces, para sí. eso tenemos que estar preparados todos, hermano. No, sí. Y entonces ver, Exacto. porque realmente lo que venimos aquí a hacer no es venir a estar unidos, no venimos a convivir, no venimos a escuchar la palabra, no venimos a construir la obra del Señor. Pero de todos modos recordemos, hermanos, que en la organización de la iglesia sí hay responsables. Sí, hay responsables. Y aquí está un texto clave, porque tienen ese papel. La función es de todos, sí, porque todos debemos de predicar todos, pero hay responsables, hermanos. ¿Cierto? O sea, no es una iglesia que yo actúo a mi modo, no, porque entonces sería desorganizada. Claro, claro. Aquí dice en este texto, en 1 de Tesalonicenses, ¿sí? Capítulo 5, vamos a leer del 12 al 14. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 12 al 14. Lo que dijo mi hermano Luis Omar y mi hermano Roberto. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos con otros y para con todos. Lo que acaban de decir, aquí está. Si hay una responsabilidad, sí. El trabajo es de todos, claro que sí, porque la iglesia debe de funcionar. Pero, como dice, el que desea ser anciano, obispo, buena obra desea, hermano. No cualquiera. Obispado, buena obra desea. Tienen que demostrar ese talento, tienen que ser probados para ver. Tal vez tengan ese ánimo, todo eso, pero no sé, a lo mejor no hay constancia, a lo mejor esto. Sí, Pero hermano. pasa en la iglesia de Cristo, hermano, que como dice el hermano Roberto, cuando se mete disciplina, no les gusta a los creyentes hoy estar en disciplina. Y luego se enojan, se molestan, te llaman legalista, te llaman fariseísmo, te llaman de todo porque no. Pero como bien dijo el hermano, o sea, no venimos a veces a caerles
a los hermanos, pues bien, porque al que tenemos que rendirle cuentas es al Señor y trabajamos para el Señor. Uno viene por el Señor, no Pero, por el hermano, por ejemplo, hermano. No. sí vemos que muchos no traen ni Biblia, traen celulares. Y vemos que están texteando, están viendo, están viendo Facebook, están esto. Todo eso lo hacen. Y cuando se les disciplina, obviamente pues se molesta. Sí. No, ahí es una iglesia, esto, y empiezan a murmurar, a quejarse y toda esa cosa que se ve aquí. Y como Sí. aquí ahorita que estamos leyendo, o sea, dicen no escucharemos, no lo haremos. No. Nosotros vamos a hacerlo como nosotros queremos. Si quieren. Yo Si soy no de Apolos. de la iglesia, si no hago esto, si no hago el otro. Sí. Claro. Yo también veo una Así cosa, es. hermano, que también, Sí. pues, en la iglesia, como dice el hermano Martín, en la iglesia está el trigo y la cizaña. La fuerza, ¿no? El Señor lo dijo para que unos se distingan de los otros, ¿no? No todos los que estamos aquí iremos al cielo. Exactamente. No todos los que estamos mi, aquí. Mi punto es que partiendo de ahí, es que pues usted va a estar bien, ¿no? Si usted ya fue y exhortó a 3 o 4 hermanos o 2, 3 hermanas y ya les fue y les dijo, hermana, eso está mal, hay que corregir eso. Usted ya está tranquila. Sí, claro. Usted ya está. Ahora, otra cosa que sí es bien importante, hermano, es que yo, por ejemplo, yo he visto y he escuchado de muchos casos exitosos de iglesias que crecieron impresionantemente porque su fortaleza la basaron en la oración. Y lloraron, le dieron, ahí escuché, bueno, estoy leyendo algunos libros de un pastor americano que se llama Jim Cymbala, que así rescató iglesias que estaban en el medio de la podredumbre en Nueva York, y llegó y él se fue dejando guiar por Dios, y él dice que su éxito ha sido la oración de todo corazón. Entonces, no sé, creo que como que hay que ver todos esos rinconcitos donde a lo mejor no hemos puesto atención y tal vez trabajar en esa parte. Y es que también hay una parte en donde no es lo mismo llenar una iglesia, porque a veces se ponen a pensar, tal vez quiere una iglesia llena, Cash Luna. en donde la mitad de la iglesia o más ni siquiera vienen con un corazón dispuesto a escuchar la palabra. Pero aquí yo creo que es una iglesia llena, pero de amor por el Señor. Claro. Con un conocimiento, un deseo de conocer y un deseo de obedecer. Porque el Señor Jesucristo no nos vino a decir, oigan, quiero que me llenen iglesias y que estén bien llenas de gente, ¿no? O sea, vino para que fuéramos a evangelizar y vayamos por las almas perdidas, pero a veces vienen, se bautizan y ya, de ahí ya no pasa. O sea, ese es bien complicado, o sea, yo lo entiendo así. O sea, a veces el Señor quiere corazones dispuestos, aunque sean pocos, pero que lo amen, que lo obedezcan. Sí. O una iglesia que está a la mitad, que no lo quiere, nomás vienen, es como un muerto viviente, pues, espiritualmente hablando, ¿no? Muchos serán los llamados, pocos los escogidos, hermanas. Si usted ve las características de la iglesia de Cristo, es que son pocos. ¿Por qué nomás escogió 12? Y había más que lo seguían. Aquí en los relatos era más, pero dijeron, no. Porque cuando el Señor les dijo que ellos iban Más ellos. para la comida, por eso los hijos. Los reprendió y muchos se fueron. Que sí, no hay muchos hermanos que no vienen el día que hay comida, es el día que y se llena la iglesia, ¿no? Después ya Luego se les reprende y dicen, luego se quedan los dos, ¿qué? ¿Ustedes también quieren irse? ¿Ustedes también? ¿Y qué dijo Pedro? ¿A quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Tú eres el único, ¿a quién iremos? Y Pedro se convenció de que no iba por los los peces y panes. Él no iba a eso. Como Marta y María. Marta afanada con el que hace el Señor, ¿no le vas a decir que me ayude? Marta, afanada estás. Ella escogió lo mejor. Oír, escuchar, pero no escuchamos. Qué bonito. Bueno. Versículo 16, la ruta del escape de Judá. Dice, así dice ¿quién? Así dice
Jehová. Así dice. Es un rico pasaje, hermanos, al igual que un diamante incrustado en una enorme piedra. El versículo 16, hermanos, es una sublime solución que da un amoroso Señor en medio de la rebelión de Judá. Y vamos a leer el versículo 16. Mi hermano Luis Omar nos ayuda a leer el versículo 16. Sí, hermano. Por favor. Así dice la palabra de Dios. Así dijo Jehová. Así dijo Jehová. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Ajá. Mas dijeron, no andaremos. Sí, hermano, muchas gracias. Qué barbaridad. Un descanso, y a ver si se acuerdan quién dijo a los que estáis trabajados, venid a mí descansar. ¿Quién lo habrá dicho? Señor Jesús. Jesucristo. Como que este pasaje está relacionado con ese texto del Señor, ¿verdad? Todos los que estáis trabajados, venid a mí, descansad de sus trabajos. Es paralelo, hermanos, esto. Y fíjense bien, el descanso es un don, no se puede ganar. Mientras estemos andando, hallaremos el descanso de la gracia de Dios. No se produce porque andemos ni porque trabajemos, sino que es fruto de su gracia, la cual hallamos mientras estamos en el camino. ¿Quién es el camino? Jesús. Amén. ¿Verdad? Con C mayúscula. ¿Verdad? No se produce porque se haya hecho un esfuerzo organizado, sino que es el refrescante, perdón hermanos, es que recompensante beneficio de una relación con Dios. Debemos tomar la parte activa en el proceso, pero el descanso en sí es provisión de Dios. Cuando Jesús se dirigió a todos los que estaban trabajados y cargados, incitándolos a llevar su yugo sobre ellos y aprender de él, era una relación con él que ellos hallarían descanso para sus almas. Mateo 11 del 28 al 30. Mateo 11 del 28 al 30. Vamos a ver el texto paralelo. La sombra de lo que había de venir. Mateo 11. Ya no veo bien. 28 al 31. Sí, hermana, ¿nos ayuda a leer? Sí. Ya se me borran las letras. Es que luego brilla con el... A mí me pasa aquí con Sí, hermano. Eso no me gusta. Sí. 28 Al 30. dice, Mateo 11. La palabra de Dios, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Amén. Gracias, hermano. Pues fíjense, qué hermoso texto, ¿verdad? Que nos da esperanza a pesar de todo, a pesar de la rebeldía del Señor, todavía vemos el amor del Señor, ¿verdad? Bueno, hermanos, creo que ya, 9:33, bueno, creo que esto es como lo más apremiante de este versículo, de este capítulo 6. Hay muchas cosas, pero traté de tomar como lo más relevante. Me cuesta un poquito de trabajo relacionarlo, pero bueno, trato de aprender de hacer esto. Y vemos cómo hay mucha similitud, que es lo que yo vi de Jeremías con el Señor. Y creo que al principio les di las características de esa increíble, cómo se parecían Jeremías y el Señor Jesús. Sí. Y aquí lo estamos viendo, hermanos. Entonces, hermanitos, no sé si tengan alguna duda, comentario, mis hermanos que están conectados. Perdón que no les haya dado participación, pero bueno. De todos modos creo que dice la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No sé si tengan algún comentario final, alguna aportación para hacer la oración final y despedirnos todos. Mis hermanos aquí también. Aquí veo yo, hermanos, que en el versículo 20 viene unas palabras de Dios que son similares a las que vemos aquí con Saúl cuando le dice que no quiere sacrificios.
Y dice, vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. También lo dijo David. Lo mismo que aquí en Amán, con Saúl. Sí. Sacrificios, yo te daría sacrificios, pero tú sabemos que no los recibes, sino la obediencia. Así es. Obediencia quiero. Sí, hermano. Gracias, hermanito. ¿Algún otro comentario? Yo, hermano, yo nada más pues, como que me gustó porque nos recuerda mucho que vamos a aplicarlo a nuestra vida porque nosotros constantemente estamos en ese desierto caminando rumbo al cielo. Y va a haber caídas, va a haber ataques, va a haber errores, va a haber falta de fe, va a haber desánimo. Pero creo que justamente por eso el Señor nos pide que tomemos esto como un alimento, que nos va a fortalecer. Totalmente. Nos va a preparar para saber que cuando caímos Él está junto a nosotros, o cuando estamos atravesando alguna dificultad, algún problema, saber que Él está junto a nosotros, nos anima, ¿no? Así es. Pero por eso hay que seguir con este alimento y yo creo que en eso estamos, ¿no? Así es, hermanito. Bueno, Bueno, mi aquí hermano. también aprendemos de que no debemos tener un corazón endurecido como lo tenían los de Judá. O sea, era un pueblo súper endurecido, no les importaba nada lo que Dios decía. Sí. Ellos hacían lo que querían, decían, no vamos a escucharlo y ya. O sea, así, bueno, aquí aprendemos en que tenemos que, en un corazón sensible, pues entra la palabra del Señor, o la obediencia. Pero en un corazón endurecido no entra nada. Ahí lo vemos. Y sigue así el pueblo de Dios. Aquí, Así es. en este tiempo, así, endurecido. Por eso decía, Como Faraón. Son duros de servir. O algo así, ¿no? Cuando Duros de Es cerviz. dura cerviz. es- dura ajá, cerviz. Así es, un corazón endurecido no le manda. O sea, no. Hay que circuncidar nuestro corazón para que pueda entrar la palabra del Señor, porque no pueden pasar muchos años Así y el es. pueblo de Dios sigue igual. Sí. Y así pasa, hasta que el Señor nos llame, y si sigue ese corazón endurecido, ¿dónde vamos a ir? A ninguna parte, hermano. Más que, bueno, ya sabemos a qué Ya destino sabemos, van. porque nada más hay dos vidas eternas, la vida con el Señor o la vida acá. Hay dos eternidades. Eternos, pues. Dos eternidades. Dos, nada más hay dos. Sí, Gigi, dime. Pues también nos da el ejemplo que no Sí. debemos de seguir, hacer Claro. cosas a endurecer en su corazón exactamente. Pues nosotros tenemos también, cuando empezamos Sí, ya a ser parte de la familia del Señor, sí. nosotros tenemos que empezar a tener fe en que si nosotros en verdad vamos a aceptar al Dios en nuestro corazón, Sí. si en verdad vamos a ablandar nuestro corazón para que Él entre en nuestras vidas, entonces vamos a tener que vivir con eso, vivir con la fe. Y obedecer. Así es, mija. Gracias por tu aportación, mija. Tienes toda la razón. Te doy toda la razón. ¿Ven cómo los niños aprenden, pero de volada? ¿Sus niños? Sí, mi hermano Martín. Justamente lo que menciona Gigi, ¿no? Sí. Es Clave. Es raro, suena tal vez hasta contradictorio el hecho de que muchas personas o muchos, tanto fuera como dentro de la iglesia, puedan decir que creen en Dios. Así Y es. fue precisamente lo que pasó con Judá, con Israel, porque ellos pues, sabían, conocían, entendían todas las reglas. Pasó con los fariseos, pasó con los falsos profetas, pero al final quien no cree en Dios no cambia, porque el hecho de simplemente Exacto. creer que Dios va a venir y nos va a juzgar, y que aparte de todo nos está perdonando a pesar de todo lo que sabemos, porque realmente lo sabemos, Así sabemos es. lo que hacemos. Así es, hermano. Cuando comprendemos esas dos cosas, que nos perdona y además que Él nos va a juzgar, es Sí. precisamente eso lo que nos permite cambiar. Así Judá, Israel y lamentablemente muchas personas, tanto fuera como dentro de la iglesia, Así es. son iguales. Creen, dicen, aseguran que creen en un Dios, pero su vida no lo demuestra. Entonces,
realmente no está creyendo. Quien cree en Dios, quien cree en Jesús, muestra ese cambio en su vida por el simple hecho de creerle en su palabra. Y que son básicamente todas las promesas que están aquí, y pues el saber que Él va a venir a juzgar. Así es, amén, Gracias hermano. por su tiempo, hermano, y por su... Gracias a Dios. Gracias. Gracias, hermanos. Bien lo decía mi hermano. Tristemente hay bueno, miembros de la Iglesia de Cristo, me refiero a la Iglesia Universal del Señor. Como dice Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, pero van a seguir siendo demonios. Y el quien sabe quién fue el Señor Jesucristo fueron ellos. Ellos, hermanos, fueron los demonios. Temblaban, pero ¿cambiaban? Claro que no, seguían siendo. Sí, porque cuando le dijo lo de la religión, ¿no? De Así los es. dedos, que le dijo a aquel que sabía que... Sí, ¿se acuerdan, hermano? Sí. Entonces, tiene razón. Y bien lo dice mi hermano. El que realmente cree, como dijo el Señor, si me amáis,